El día de hoy vamos a abordar el tema específicamente de conservación de especies en este curso virtual de gestión de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica con énfasis en los ecosistemas y especies. Y lo que me va a tocar exponer ahora específicamente los procesos de categorización de especies amenazadas y planes de conservación de especies, ¿no? Quizás los procesos más importantes para poder priorizar y atender no solo la gestión de los recursos naturales, específicamente en el ámbito de especies, pero también todas las aristas que estas abarcan. No estamos hablando pues del ordenamiento, estamos hablando del aprovechamiento, estamos hablando de la conservación estricta, etcétera, ¿no? En sus diferentes ramas. Y es un poco lo que vamos a abordar. Dentro de la presentación básicamente se va a estructurar en 5 secciones, una parte introductoria donde se va a poder abordar algunos conceptos clave vinculados con conceptos de gestión que un poco difieren del contexto académico, biológico, pero que son importantes mantenerlos en cuenta a fin de poder tener en cuenta o poder comprender de manera más adecuada unos procesos que se vienen llevando a cabo a nivel nacional. Luego de esto, además vamos a adentrarnos específicamente en unos conceptos adaptados para gestión. Vamos a hablar luego de específicamente de especies amenazadas, un poco la categorización, cuál es el panorama de este grupo de especies. Vamos a seguidamente hablar de los planes de conservación como instrumentos per se y un poco cuál es el contexto de aprobación, contexto de implementación de estos instrumentos, quizás los más relevantes para el ámbito específico de las especies, y culminaremos con la parte de retos y desafíos para la conservación. Entonces, quizás empezamos diciendo, y de acuerdo a esta cita, pues de que casi todos los países, incluyendo incluso los países desarrollados, tienen de alguna forma desarrollado un sistema normativo que contempla la conservación del ambiente y por ende de sus componentes, ¿no? Sin embargo, como bien se refiere aquí, existen todavía enormes brechas existentes entre lo que dice una ley, lo que dice un instrumento, lo que está establecido mediante un mandato y lo que realmente pasa en el campo, en el terreno, ¿no? Entonces es un poco importante mencionarlo, dado que el Perú tiene un buen marco normativo, de hecho uno de los mejores de Sudamérica para el tema de conservación de fauna y de flora silvestre. Sin embargo, todos reconocemos que hay fortalezas que tienen que ser impulsadas, sobre todo en el ámbito de las regiones, y que es un poco grafica lo que está sucediendo de acuerdo a esta cita, inclusive en los países desarrollados. Entonces, para entrar en la parte introductoria, pues, es importante mencionar que desde el Ministerio del Ambiente existen eh, ciertos paradigmas que se están tratando de romper durante los últimos años, ¿no? Y que es que normalmente cuando se habla del Ministerio del Ambiente existen paradigmas asociados a que es una institución que promueve no tocar, ¿no? Que promueve una conservación estricta, que se opone al desarrollo, ¿no? Y esto está bastante alejado, la verdad, porque estos nuevos enfoques de conservación, vamos a decir nuevos entre comillas, contemplan una serie de si se puede decir así, directrices, lineamientos que el Ministerio ha estado siguiendo en la última década al menos. Entre ellos es la conservación más allá de NPs, que en buena cuenta significa que la conservación de muestras representativas de áreas naturales protegidas ya es un concepto que está superado. Ahora se habla de la protección o la conservación de esquemas de paisaje y por ende otras modalidades como la conservación de las especies migratorias, y también ya se está fortaleciendo el concepto de una necesidad de conservar los procesos ecológicos, ¿no? Que está bastante vinculado a la provisión de servicios. Es en este contexto que conservación productiva y enfoque ecosistémico están también de la mano, porque en buena cuenta son conceptos vinculados a el primero a la conservación de la diversidad biológica a través del uso, que de hecho las principales experiencias de recuperación
de especies de fauna silvestre han sido precisamente a través de otorgamiento de derechos de uso, ¿no? Y aquí quizás pueda citar ejemplos como la vicuña o ejemplos como la taricaya en Amazonía, ¿no? Entonces eso también es importante mantenerlo, tener en cuenta. Y el enfoque ecosistémico es obviamente pues que todo este contexto de aprovechamiento sostenible, todo este contexto de rol ambiental, pues tiene que estar transversalizado en las acciones de otros sectores denominados productivos, por ejemplo, ¿no? Entonces un poco enfoque ecosistémico, reconocido como tal, como un enfoque político, un enfoque de gestión en instrumentos tan importantes como la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, son claves, ¿no? Y algo que estaba de acuerdo, acuñándose antes de la pandemia, es pues que la biodiversidad es clave para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y también para que el hombre pueda adquirir siempre nuevos productos, ¿no? Incluso ahora es más relevante, les decía, porque en este contexto sanitario actual, de hecho, en otros países más que aquí, la biodiversidad se ha visto realzada como clave para la conservación del aspecto sanitario. O sea, mantener o conservar la biodiversidad es una de las mejores medidas de prevención, por ejemplo, de brotes epidémicos como pandemias, ¿no? De hecho, el contexto actual del COVID-19 surge precisamente o tiene como uno de sus orígenes la agresión o la degradación de la diversidad biológica, ¿no? De hecho, es uno de los orígenes, ¿no? Y no solo de esta pandemia, sino de muchas otras, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? La biodiversidad juega un papel clave y muchas veces el concepto está tan invisibilizado, tan relativizado, que no nos damos cuenta de la relevancia que juega para nuestras vidas, ¿no? El Perú, y un poco por qué para nosotros esto significa incluso un desafío más importante que otros países, por ejemplo, de Norteamérica o de Europa, es pues que está nuestro país siempre entre los rankings más altos de biodiversidad, específicamente de taxones tan importantes o variopintos como las aves, como los anfibios, como los mamíferos, ¿no? Los principales taxones de fauna silvestre, el Perú está en al menos el top 5, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Así también en flora silvestre tenemos determinados récords que de alguna forma evidencian la mega diversidad que tiene el Perú. En este contexto también el último mapa nacional de ecosistemas evidencia pues que al menos el Perú posee 39 ecosistemas identificados en los cuales está distribuida gran parte de la riqueza o gran parte del patrimonio natural, ¿no? Y si desagregamos los ecosistemas en lagunas, en cuencas, en cordilleras, pues esta mega diversidad, toda esta mega riqueza es más evidente, ¿no? Entonces esto también es importante porque finalmente supone un reto, un reto para el país, ¿no? Para cómo gestiona su diversidad biológica. Ahora, esta parte es importante porque el documento de evaluaciones del desempeño ambiental del Perú del año 2016, y que de hecho es parte de las recomendaciones que el Perú debería adoptar en el capítulo ambiental para poder acceder al grupo de la OCDE, establece, fíjense en esta sección, que el Tesoro Público, o sea, el Estado, aporta la mayor parte del financiamiento para la conservación de la biodiversidad. Y aunque ha aumentado durante la última década, la primera década del siglo XX, sigue siendo insuficiente. Y esta parte es importante porque, de hecho, existe también el paradigma de que la conservación de la diversidad biológica o la conservación de las especies no merecen mayor atención del Estado, ¿no? Y que son otros, como por ejemplo privados, los que lideran esta iniciativa. Pero aquí vemos con evidencia que esto no es así. ¿Se tiene que mejorar? Claro que sí. Pero de hecho, el Estado como actor es el principal aportante para todos los esquemas de conservación de las especies silvestres, como debería ser también, ¿no? Entonces, en las recomendaciones de este documento, fíjense la recomendación 45,
se expresa pues la necesidad de que el Estado tenga que incrementar los esfuerzos por mejorar, actualizar y gestionar el conocimiento científico sobre los componentes de la diversidad biológica, ecosistemas y especies, principalmente, así como la variabilidad genética. ¿Pero para qué? Fíjense, para el mejor diseño de políticas de protección y uso sostenible de la biodiversidad, y además su monitoreo y notificación periódica de su estado, ¿no? Entonces esta parte también es súper importante. Dentro de las principales tareas del Ministerio del Ambiente en este sentido específico de biodiversidad, está pues que la Dirección General de Diversidad Biológica, específicamente o principalmente a través de la Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies, tiene pues este rol de difundir, este rol de promover la elaboración de instrumentos de gestión, también brinda asistencia técnica y coordina y monitorea los compromisos, la implementación de los compromisos internacionales en materia de diversidad biológica suscritos por el Perú. En este contexto, resulta necesario mucha coordinación y articulación entre estos principales actores, ¿no? No solo los actores de nivel nacional, que son de alguna forma los actores técnicos normativos, sino también los gobiernos regionales, ¿no? Esa parte es también importante. Y en este contexto también una forma de materializar esta coordinación está hecha a través de los múltiples espacios multisectoriales o muchos espacios de concertación, si se puede decir así, entre diferentes actores de los tres niveles, como la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, el CONADIB, el Grupo de Trabajo CITES, el Comité Nacional de Humedales, por ejemplo, o la Comisión Multisectorial para la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero, más conocido como COMUN. Entonces, en resumen, el Ministerio del Ambiente pues ha estado también poniendo su grano de arena para poder generar estos espacios de discusión donde se pueden llegar a acuerdos en favor de la conservación de nuestras especies, ¿no? Eso es un poco lo que queremos mostrar aquí. Así también, en el caso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el MINAM ejerce como autoridad científica CITES, que en buena cuenta es la entidad o la parte de la convención CITES, en este caso a nivel nacional, que básicamente se encarga de determinar, analizar, procesar y determinar que la exportación de algún espécimen, incluyen los apéndices 1 y 2, no van a perjudicar la supervivencia de sus poblaciones naturales. Y esto se efectúa a través de unos instrumentos denominados DEM, ¿no? Dictamen de extracción no perjudicial, o informes de asesoramiento. Esta convención a nivel nacional también pues se implementa a través, como les mencionaba, el grupo de trabajo CITES, que está conformado por una serie de representantes de instituciones, pero que más que todo resaltamos la relevancia de esto porque la CITES es quizás la convención ambiental sobre diversidad biológica o sobre recursos naturales más relevante a nivel global por la cantidad de miembros adscritos. Son cerca de 183 partes que conforman la convención. Por lo tanto, salvo casos contados, principalmente en el África, el alcance global que tiene hace pues que los controles o los lineamientos establecidos para la gestión o la implementación de la convención tengan un rol preponderante en el ordenamiento de cada país. Ya entrando en el tema de los conceptos generales, también en este contexto es un poco necesario marcar algunas cosas que tienen que quedar grabadas para efectos de gestión pública. Bueno, dentro de los conceptos generales, pues, entonces, cuando hablamos de especies silvestres, estamos hablando, pues, de los diferentes tipos de organismos vivos o conjunto de individuos terrestres y acuáticos, pero que la característica, un poco lo que queremos resaltar aquí es que estos grupos de organismos de alguna forma comparten un comportamientos comunes, como por ejemplo, que se pueden entrecruzar en condiciones naturales y que además comparten unos rasgos morfológicos, fisiológicos, etológicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que una especie se determine como tal, ¿no? Y a diferencia
de este grupo denominado domésticos, el carácter de silvestría significa pues que no abarca lo domesticado. Lo que quiere decir que de alguna forma las especies que están bajo control del hombre o dependen exclusivamente del hombre, como vemos en la diapositiva, la llama, la alpaca o las ovejas, no serían o no son denominadas especies silvestres, ¿no? Esto es lo que los diferencia y es por ello que estas se les denomina especies domésticas, ¿no? Porque en buena cuenta la supervivencia de sus poblaciones, aunque son especies también, dependen exclusivamente del hombre, ¿no? Es muy raro los casos en los cuales estas especies puedan perdurar a lo largo del tiempo y por lo tanto tener descendencia y seguir cumpliendo un ciclo sin la presencia del hombre, ¿no? Son especies formadas por el hombre, ¿no? Entonces también es importante mencionarlo. Además, cuando hablamos también de especies endémicas, a diferencia del concepto biológico que nos han enseñado quizás a muchos en la universidad, como que es una especie, obviamente, limitado, restringido a una zona geográfica determinada, el concepto de gestión hace bastante hincapié en que las especies endémicas solo están distribuidas en un solo país. O sea, especies como la pava blanca son especies endémicas porque solo ocurren naturalmente en nuestro Perú. Entonces, términos como endémico del lago Titicaca, endémico del Amazonas, endémico de Sudamérica o endémico de Perú y Brasil, son conceptos que, aunque válidos, para efectos de gestión no corresponden, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de especie endémica del lago Titicaca, bien podríamos estar hablando de una especie que comparte Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, aquí está la principal característica con una especie endémica para efectos de instrumentos o gestión. Estamos hablando de una especie que solo se distribuye en el Perú. A diferencia de las especies endémicas, pues las especies nativas, que son otro concepto que queremos resaltar, pueden estar distribuidas en más de un país. ¿Y cuál es tu principal condición? Pues que una especie nativa se distribuye de manera natural en estos dos o más países y forma parte de los procesos ecológicos en los ecosistemas donde habitan en estos dos o más países. En este sentido, una especie nativa, como mencionamos, podría ser muy bien un oso andino, distribuido natural e históricamente en países como Ecuador, Bolivia, Colombia, incluso en su momento en Venezuela, y especies como la tilapia, el pejerrey o la trucha o el pino no podrían ser consideradas especies nativas por la sencilla razón de que no son originarios, no forman parte o no se distribuyen de una manera natural en estos países, son especies introducidas, ¿no? En algunos casos especies exóticas y en algunos espacios, en algunos otros casos especies exóticas invasoras incluso. Asimismo, otro concepto que también tiene que estar claro es el de hábitat, ¿no? El hábitat es el lugar o el tipo de ambiente en el que existe naturalmente una población. Esto quiere decir, pues, que a diferencia del ecosistema, que tiene un concepto más complejo de interrelación, de servicios, el hábitat es en buena cuenta el lugar físico donde habita una población, ¿no? Y que puede ser bastante obvio, pero en muchos casos también se presta una confusión, ¿no? Cuando hablamos de especies amenazadas, y es un poco también para entrar en la siguiente sección, estamos hablando de la necesidad de conservar estos organismos. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y por qué deberíamos conservar las especies, no? Y aquí hay algunas cuestiones que podrían ayudarnos a entender el por qué. Primero, porque todos tenemos claro que las especies tienen un rol ecológico clave para el mantenimiento de los ecosistemas. Además, en muchos casos son indicadores de la calidad de los ecosistemas. Quiere decir que la ausencia o presencia de una especie puede darte una idea o puede darle una idea a un gestor, por ejemplo, que un ecosistema esté degradado o esté en óptimas condiciones. La relevancia sociocultural y el uso tradicional también es un factor importante que lo vamos a ver. Existen también beneficios indirectos por el uso de sus hábitats, y aquí hay unos ejemplos, como por ejemplo el avistamiento de cetáceos. Son proveedores para el hombre
de bienes, ¿no? Eso también no es menos importante, como por ejemplo alimento, abrigo, materiales, etcétera. Y aquí, por ejemplo, está como un buen ejemplo el guano, guano de islas, ¿no? Existe un comercio internacional de estos especímenes legal, también ilegal, pero legal, que es lo que queremos resaltar. Y algo que es bastante importante, sobre todo en el contexto sanitario actual, es pues que las especies cumplen un rol clave en el campo científico y biomédico. Sobre todo ahora es importante porque todo el mundo en este contexto de pandemia, que se habla de vacunas, que se hablan de nuevos fármacos o de la fabricación de nuevas medios para controlar pandemias u otras enfermedades, todas estas medicinas, todos estos fármacos han sido siempre testeados antes en especies. Entonces, esto es un poco importante o relevante para que el hombre pueda de alguna forma revalorar la importancia de conservar las poblaciones naturales, ¿no? Entonces eso es súper importante. La asociación histórica es algo que también nosotros queremos resaltar de una manera particular, ¿no? Porque de hecho el peruano y también el poblador sudamericano tiene desde hace cientos de años una relación estrecha con su fauna silvestre. Y de hecho el manejo de fauna silvestre no se remonta sino hasta miles de años, incluso antes de Cristo, ¿no? Entonces eso también es importante no olvidarlo, porque de hecho conocimiento tradicional o el manejo efectuado por las comunidades es justamente una sucesión tradicional del manejo de fauna silvestre que ya el peruano efectúa desde hace cientos, sino miles de años. Algo que también es importante y que esto sí es relativamente nuevo, relativamente digo porque probablemente esté hablando de hace 2 o 3 décadas ya, de la importancia de las especies y su relación con la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Y ejemplos hay varios, ¿no? O sea, además de poder predicar un paradigma que ya parece que está por establecerse, que es que una especie clave juega un rol predominante en un ecosistema. Esto creo que ya muchos lo sabemos. Otra forma de poder evidenciar esta relevancia es precisamente a través de indicadores de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo la presencia de esta especie llamada perrita de monte ha tenido efectos en México sobre algunos servicios como infiltración de agua, sobre la regulación, control de erosión del suelo, sobre la biomasa, etcétera. Entonces, siempre, o de hecho la tendencia está siempre orientada a poder cuantificar los beneficios de la presencia de una especie silvestre en un determinado ecosistema y por lo tanto la frecuencia o el flujo en el cual los servicios ecosistémicos derivados del buen funcionamiento de estos ecosistemas pueden tener un impacto sobre las poblaciones de comunidades locales, sobre todo el hombre, ¿no? Es importante. Las amenazas a las especies quizás podrían agruparse en 2 grandes componentes. Las amenazas al hábitat, o los ecosistemas donde están, que básicamente están en estos ejemplos, ¿no? Orientadas a cultivos, a expansión agrícola, a minería ilegal, cultivos ilegales, infraestructura vial, infraestructura poco planificada, tal ilegal, etcétera, ¿no? Esto tiene un efecto directo, como podemos apreciar, en la extensión geográfica, o sea, en los hábitats de las especies, ¿no? Eso también no está en discusión. Y el otro gran bloque de amenazas está orientada al uso directo de estas especies, ¿no? Y estamos hablando aquí de la tala ilegal también, de la sobreexplotación de algunos especímenes, sobre de la pesca ilegal o, por ejemplo, debajo de las tallas mínimas, el comercio ilegal, por ejemplo, también para consumo o para artesanía, entre otros, ¿no? También el comercio de mascotas, un comercio de artesanías, tienen pues de alguna forma el protagonismo dentro de las amenazas o la sobreexplotación. Algo que también está vinculado tanto al hábitat como a las especies son también pues la contaminación, ¿no? La contaminación es el enemigo que vino a quedarse, ¿no? Y está acá también
expresado en diferentes ambientes tan variables como un bosque seco, tan variables como un lago altoandino, o tan variables como una playa en la zona urbana de Lima, ¿no? Entonces, es poco para graficar esa parte de las amenazas, ¿no? En este contexto, algunos compromisos que se efectúan para conservar a estas especies están enmarcadas pues en compromisos o instrumentos nacionales que de alguna forma marcan la pauta para la conservación de las especies silvestres, ¿no? Y estos compromisos nacionales a su vez forman o se alinean a obligaciones internacionales que el Perú está obligado a formar parte. Por ejemplo, Convención sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Ramsar, la Convención CITES, la Convención CMS, ¿no? Tienen directrices que de alguna forma orientan la adopción de nuevos instrumentos de nivel nacional, ¿no? Y en este contexto, uno de los instrumentos vinculados con la conservación de las especies en un nivel más específico son precisamente los planes nacionales de conservación. Son instrumentos previstos en la dación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y que están de alguna forma planeados como una de las medidas para asegurar el aprovechamiento sostenible, que es importante, y así como la conservación y protección de la flora y de la fauna, ¿no? Entonces eso también obviamente tiene un marco legal y un marco normativo en el cual se ha estado trabajando durante años, ¿no? Y sobre el cual, de alguna forma, el Ministerio del Ambiente participa activamente en su formulación, pero en este contexto específico el MINAM pues tiene como algunos objetivos clave que ha estado desarrollando también, pues que es conservar a las especies con mayor riesgo de extinción, eso está clarísimo. Conservar los hábitats y la funcionalidad de los ecosistemas, o sea, no concentrarnos en especie como tal, cuando quizás el caso no la merite, sino también hablar de sus hábitats. Reducir la mortalidad de los especímenes, que de alguna forma es en muchos casos el problema central de una especie X. Fortalecer las alianzas estratégicas, ya que hay varias instituciones vinculadas a poder llegar a buen puerto con la implementación de acciones en un determinado plan. Y finalmente, no menos importante es pues, que estos instrumentos de alguna forma buscan incrementar el conocimiento de las especies para la conservación, ¿no? Esto es importante. La información es una de las partes más claves de la conservación de las especies. Cuando hablamos de especies amenazadas, nosotros estamos hablando pues básicamente de las especies clasificadas en las 3 categorías más altas de acuerdo a nuestros listados oficiales de clasificación de flora y de fauna silvestre. La categoría vulnerable, que es la más numerosa, como van a poder ver aquí para fauna silvestre, con cerca de 203 especies a nivel nacional. La categoría en peligro, con cerca de 122 participantes. Y la categoría en peligro crítico, con 64 especies que forman parte de este grupo. Y que de alguna forma son las que están más orilladas a la extinción que otras. Sin embargo, de aquí pueden salir otros análisis como este del medio, que habla precisamente que el Perú todavía las especies amenazadas tienen un rol incluso más importante porque casi el 50% de las especies endémicas, o sea, que solo viven en Perú, están clasificadas como amenazadas. O sea, nuestro listado está conformado por la mitad de especies endémicas, solamente presentes en el Perú. Y esto es importante un poco porque tenemos que reforzar la idea siempre de que las especies endémicas tienen que tener un peldaño por sobre otras especies, ¿no? Sin ánimo de menoscabar ningún esfuerzo que esté vinculado a ser más integral. En el caso específico de las especies de fauna silvestre, estas 389 que hablábamos, pues están clasificadas también a su vez en subtaxones, ¿no? Y como podemos apreciar aquí, el grupo de las aves y el grupo de los anfibios son los grupos más numerosos de especies amenazadas en nuestro país. Y aquí el dato curioso quizás puede ser que si se fijan en los anfibios,
cerca de una tercera parte, cerca de 33 especies, están clasificados como en peligro crítico, ¿no? Entonces es el grupo de fauna que más especies tiene incluidas al borde de la extinción, que es el último categoría. Y quizás esto se deba a varias cuestiones biológicas en sentido estricto. Por ejemplo, los anfibios tienen ámbitos de distribución bastante restringidos en muchos casos, ¿no? Pero hay mucha tela que cortar allí. En el caso de las especies del apéndice de las CITES, esto lo voy a pasar rápido, pero de alguna forma lo que queremos mencionar aquí es que las especies incluidas en el apéndice 1 son las especies en las cuales existe un mayor control. El control es más riguroso para el comercio internacional y para el caso de Perú estamos hablando de 48 especies de fauna silvestre incluidas en el apéndice 1. Las del apéndice 2 son aquellas especies que no necesariamente están amenazadas de extinción por el comercio internacional, pero este comercio debe controlarse para evitar que estos puedan eventualmente incluirse en el apéndice 1. Y estamos hablando de cerca de 450 especies de fauna silvestre en el apéndice 2. Asimismo, en el apéndice 3 están aquellas especies para las cuales un solo país, porque las últimas dos las propone un país o más, pero tienen que ser aprobadas por la mayoría de los 183 países. Pero en el caso del apéndice 3 es un caso en el que un país X solicita a los países normalmente de distribución de una especie a que colaboren con su conservación, y esto a través de un sistema de permisos que se pueden brindar, ¿no? De alguna forma también similar al 1 y 2 en el sentido de que todo está sistematizado en un sistema de concesión de permisos. Esto ya lo habíamos mencionado para el caso de especies amenazadas, pero con el caso de especies CITES estamos incluyendo cerca de 500 especies, 496 especies de fauna silvestre incluidas en los apéndices de las CITES. Y si se fijan allí, no hay ninguna especie en el apéndice 3 porque el Perú no ha solicitado a los países los esfuerzos para conservar determinada especie, ¿no? Entonces, tenemos especies en el apéndice 1, la categoría más alta, y de hecho no se puede comerciar con ningún espécimen de esta categoría, salvo casos excepcionales, como la investigación. Y el apéndice 2, que es el mayor grupo de especímenes de este taxón, que básicamente también en muchos casos, como los colibríes, están incluidas por el principio de semejanza en bloque, ¿no? Entonces eso también hace que, por ejemplo, las aves sean el grupo que más tiene especies en el apéndice 2. Ya cuando hablábamos de los planes nacionales de conservación, es preciso recordar que la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción establecen pues como una de las metas prioritarias de la EPANDB que al año 2021 al menos 15 especies al menos 15 planes tenían que estar elaborados y en proceso de implementación. Y es precisamente a partir de esta hoja de ruta que el Estado peruano, a través de MINAM, CERFOR, Produce o CERNAM, van a estar impulsando la elaboración de planes de conservación como instrumentos rectores o orientadores para las principales acciones que se deben adoptar para garantizar o evitar la extinción de las especies. Y para nosotros personalmente esto puede estar resumido en estas 5 cajas. Primero, que para conservar una especie existe una reducción de sus poblaciones, ¿no? Eso tiene que ser un principio fundamental. Luego, esta causa de reducción normalmente es antrópica, ¿no? Frecuentemente es antrópica. Además, y por este contexto, existe una necesidad de recuperación de estas especies. Por lo tanto, esto se va a ver expresado en instrumentos de conservación que a su vez contribuyen con las metas no solo nacionales, sino también internacionales en materia de conservación de especies. El marco normativo es un poco referencial. De hecho, el artículo 115 del reglamento de gestión del patrimonio de fauna silvestre establece pues que los planes tienen por objetivo garantizar la conservación de las poblaciones de especies de fauna silvestre amenazadas y sus hábitats, incluyendo las especies migratorias. Y esto es importante porque, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y el CERFOR han estado impulsando los últimos 2 años la elaboración del Plan Nacional de Conservación de Aves Playeras, ¿no? Especies que
frecuentemente no están clasificadas en nuestra legislación como amenazadas, quizás debido a los criterios que implementa la IUCN para clasificar especies terrestres, pero que en el caso de las aves playeras, al no estar amenazadas, sí tienen la condición de especie migratoria, porque muchas de ellas se incluyen en los apéndices de la Convención sobre Especies Migratorias. Como ya sabemos, muchos de nosotros sabemos, los planes nacionales tienen de alguna forma una obligatoriedad para su implementación por parte de los gobiernos regionales, y por eso es clave la articulación con estos. Y además, pues que estos instrumentos están llamados a articular con otros que ya existen, ¿no? Que son las convenciones, que son las metas nacionales, pero también son otros instrumentos como políticas y planes sectoriales u otros relacionados a planificación estratégica. Y además es relevante mencionar que la elaboración de un plan nacional de conservación sigue determinadas directrices o criterios, que básicamente son el Handbook de Planificación Estratégica para la Conservación de Especies, de la IUCN, y en el cual de alguna forma hay ya un esquema trazado de cómo se elabora un plan nacional de conservación, y el cual también el propio ministerio, como el CERFOR y con otros actores como CERNAM, han estado recorriendo para la elaboración de este tipo de instrumentos. A la fecha tenemos sendos documentos vinculados a la conservación de las especies de acuerdo a distintas prioridades. Ahora mismo se está trabajando en poder adoptar criterios unificados para poder aprobar planes de conservación, y eso también es importante. Entonces, en este contexto, pues existe una necesidad implícita de que el Estado actúe como un regulador o un promotor para poder volcar estas acciones de conservación en una escala más integral. Las acciones de sensibilización que están vinculadas precisamente a acercar el vínculo entre las especies y las personas, básicamente se centran en 4 componentes clave. Difundir los atributos de la biodiversidad, su uso, su función, algo que está básicamente desvinculado la función ecosistémica. Generar conciencia sobre nuestros actos, sobre los servicios ecosistémicos, sobre los actos que tiene la gente sobre los servicios ecosistémicos. Sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación de las especies, algo que es súper importante y que de hecho es el principal motor para poder abordar la conservación de especies que en algunos casos, por ejemplo, no son emblemáticas. Y aquí hay algunos ejemplos como la rana gigante de Titicaca, que tradicionalmente no es considerada una especie emblemática o no es considerada o percibida como una especie importante, pero que los últimos años, por ejemplo, ha adquirido un protagonismo bastante notorio. Además, se tiene que promover un sentido de pertenencia en la sociedad frente a nuestro patrimonio natural. Eso también es importante para efectos de conservar las especies. Y algo que también nosotros consideramos, y de hecho esto está sacado de una presentación magistral en el Congreso Nacional de Zoología de Colombia, que es la reflexión de que las amenazas tradicionales para el manejo de la fauna silvestre orientadas a contaminación, deforestación, sobrecaza o tráfico ilícito de especímenes, a lo que ya hemos visto, enfrentan un nuevo escenario o enfrentan amenazas del futuro, ¿no? Y que básicamente están centradas quizás en 3 grandes bloques. Primero, el animalismo, ¿no? Cuando el animalismo colisiona con la conservación de las especies silvestres, ya hay bastantes ejemplos de que puede constituir una traba para algunas acciones que se tengan que tomar específicamente en la conservación de especies silvestres. Pero también hay otros aspectos como la coordinación entre instituciones, que también es una de las causas que limitan el alcance o el éxito de implementación de algunos instrumentos. Y no menos importante, el control de las especies exóticas y las especies exóticas invasoras, ¿no? Lo que es, y es bastante relevante porque de hecho el control de las especies exóticas invasoras quizás es uno de los desafíos que ya está en la puerta de la casa, ¿no? Y ya los impactos sobre la biodiversidad son bastante notorios, principalmente en perros
y en gatos ferales, ¿no? Entonces eso también es súper importante. La evidencia ya está disponible y de hecho es una de las cosas a las que le tiene que prestar bastante atención si es que hablamos de conservación de especies amenazadas. No se puede desligar el control de especies exóticas invasoras o especies exóticas de la conservación de especies amenazadas. Y en este contexto, el Ministerio del Ambiente ha estado impulsando algunas herramientas para poder servir de punto de partida para saber cómo priorizar esta megadiversidad, cómo poder priorizar qué especies se tienen que atender mediante instrumentos como planes nacionales de conservación. En este caso, la distribución geoespacial es una de las herramientas más básicas para poder empezar a poder determinar qué es prioritario y qué es no, y qué no. Por ejemplo, una especie como Aníbal rosever, Pablo de Rosa, claramente tiene una distribución más amplia que, por ejemplo, este mapa de la pava blanca, ¿no? Que es una especie endémica del Perú y bastante restringida a una zona específica del bosque seco del norte del Perú. El ministerio también ha estado impulsando justamente lo que hablábamos, la necesidad de poder difundir o revalorar el vínculo entre el ciudadano y las especies silvestres a través de las publicaciones que ha estado difundiendo. Y otros instrumentos como los listados, por ejemplo, de fauna y flora silvestre CITES, también son actualizados constantemente en el marco de poder poner a disposición del público en general este tipo de instrumentos. No menos importante es también los mecanismos de financiamiento que ha estado impulsando el Ministerio del Ambiente a través de las múltiples plataformas de movilización de recursos que impulsa el Ministerio y a través de sus actores clave también, que de alguna forma tienen una puerta de oportunidad para que la conservación de especies se pueda integrar en varios de estos mecanismos técnico-financieros, ¿no? Están vinculados básicamente a la cooperación. Y este punto es relevante porque, por ejemplo, una de las principales cuestiones abordadas dentro del programa de GEF 7 para atender la biodiversidad, fíjense que dentro de sus directrices establecen pues que los objetivos para poder atender la problemática de la biodiversidad tienen que estar enfocados a primero trascender el concepto de la biodiversidad a través de los diferentes sectores, aunque sea justamente el concepto de enfoque ecosistémico, y así también mantenerlo o mantener un enfoque de conservación de paisaje, ¿no? Tanto paisaje terrestre como marino, que es un poco lo que quiere decir aquí. Y además, las otras dos cuestiones que están vinculadas bastante a la conservación de las especies, que es poder atender directamente la conservación de las amenazas que sufren no solo las especies, sino también sus hábitats, ¿no? Y de manera final es pues que se tiene que fortalecer el marco de política, el marco institucional para poder abordar el tema de la conservación de la biodiversidad. Y algunos ejemplos prácticos de los cuales la información, una especie que está, en este caso, amenazada por determinadas cuestiones antrópicas es, por ejemplo, el guarango, ¿no? El guarango, que es Prosopis limensis, tiene una fragmentación elevada y su área total en la región Ica, por ejemplo, no supera las 5.600 hectáreas. Y esto se ha podido determinar, además de su diferenciación taxonómica con otras especies de guarango, a través precisamente de la generación de información, ¿no? Y de un trabajo articulado para poder cuantificar cuál era efectivamente su degradación, cuál era su problemática. Entonces eso también es bastante clave, un poco el vínculo entre la información y por ende la necesidad o la urgencia de poder adoptar un plan de acción, y de hecho el gobierno regional está pronto a promulgar un plan de conservación de nivel regional para la conservación del guarango, ¿no? Entonces esto es clave. Bueno, muchísimas gracias. Tienen mi correo electrónico para cualquier duda o consulta y yo estaré encantado de poder atender sus consultas o observaciones.